Voces que marcaron un hito en la historia vernacular. El sentimiento de los pueblos hecho canción. Radio Surfo y la voz de todos presenta Su Majestad el Huayno. Buenas tardes mamita, buenas tardes, Hueracocha, buenas tardes con todos. Provecho los que recién están terminando su almuercito a esta hora de la tarde. Qué rico, y machata mi jupka poranki. Maldito. Caja mi jera camone, a suepas trigo patachata jari. Chapascha, wakan jariki, trigo chakchata, chuño chakchata, sarakutachata, saralawachata. Wakin kanishan kutaj mana no kaka juidiosta arrosta mijera camoniña mishquitan es pataj. Nada de juedios, nada de arroz, ¿ah? Coman sano. Hay que comer nuestra quinuita, nuestro triguito, nuestra cebadita, nuestro maicito, ¿ya? Allin chile ya kiruchay kipskanan, chile porikapaneki, hallingapaneki, ya? Allin chata mi jukusunchis. Acepas verduras zapachata, chay huerta chakuna pipescha ñaña chay turachay, fitotoldo chay pipescha ñariki, hatuña karishariki. A ver, imachatan churakaparanquis, acelgas chatacho. Imachakunatan, a ver, lechuga chatacho, imachakunatan churakaparanqui chaypi anchichamanta zanahoria chat imay manata churajasqakuriki fitotoldo nisqapiqa chayqa chaychakunawan ya allinchata verduras zapachata churakusunsi ñaña chay turachay, ¿ya? ¿Cómo que te ríes, pues? No, así es, la comidita, claro. ¿Usted qué va a saber, señor Chinchilico? Usted hace nada más el aderecito, ya está, el agua, ya todo lo pone, ya nada, se olvidó de la verdura, se olvidó de su ajito, harto ajito también le pones, pues ya. Ajucha kariki, asoeps allinchan ñañaytura y mapaj, asoepas riki prevenciones, gataruan que hay enfermedades infecciosas, ¿no? A veces mucha gripe todo el tiempo, chulilla, ujulla, pisha, wakintaqa. A ver, mijuna chaykuna mashkachata, ajuchata churay, qallari chay churay, tapiqueron, saxtaruspapas más que aderesuchaman chayqa rikuchalla ñaña chay turachay, ¿ya? Mujer traicionera. Ya chay chakunata munamunayta linchata waykurukus pano kanchasqa mijirukusunchis wasipiqa wakian qariki llank'ana kaqtimana wakichinku churik llank'ana kaqtan qariki apurayllaman purinko ay nestas mayllapipas mijuramsaqchiriki nispallañariki pero ñaña chay turachay sichus wakichikuytam atinkiraq riki aswaypas imaynanpipas mijuyta allinta wasipi wayk'ukuyta allinchata wayk'ukusunchis, ¿ya? Para que tú 2 de la tarde con 22 minutos. Hermanos Taipe, eres falso. Para todos los caballeros falsos. ¿Hay un falso o no hay un falso por ahí? Van a decir, no, ¿qué va a ser? Yo no soy falso, me dicen por ahí, ¿eh? A ver, vamos a experimentar si realmente usted es falso, ¿ya? Escuchemos a los hermanos Taipe. Hacemos el Perú, cuando amamos a nuestro folclor. En esta oportunidad presentamos a Luz Marina Taipe. ¿Dónde están las chicas de Cruz de Juan? De los
vuelta si te las mujeres. Una 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 vuelta si te las mujeres. Ya no pueden. ¡Bonita más! ¡Vamos gozando, bailando! David Vargas. Por Radio Surfui. Ahí está. Gracias a la prensa escrita, a la prensa vana. Gracias a Radio Surfui. Si piensas que por ti voy a llorar, estás equivocado. Tú sabes que lo nuestro fue un error y tú ya no me importas. No importa, no importa, tu amor ya no me importa. Tus besos, tus labios, a mí no me interesan. No importa, no importa, tu amor ya no me importa. Tus besos, tus labios, a mí no me interesan. Lo nuestro fue un error. Y tú, tu amor, ya no me importa. Puedes darle a cualquiera. Si piensas que por ti voy a llorar, estás equivocado. Tú sabes que ya tengo otro amor y tú ya no me importas. No importa, no importa, tu amor ya no me importa. Tus besos, tus labios, a mí no me interesan. No importa, no importa, tu amor ya no me importa. Tus besos, tus labios, puedes darle a cualquiera. Si un día te quise, hoy ya no te quiero. Así como te quise, ahora te desprecio. Si un día te quise, hoy ya no te quiero. Así como te quise, ahora te desprecio. Y nos vamos al norte
Son las 14 horas, 32 minutos. Soy la voz de todos. Maldito amor, maldito cariño, maldito cariño. Maldito amor, maldito cariño, maldito cariño. Maldita tú, toda tu hermosura, mujer traicionera. Maldita tú, toda tu hermosura, mujer traicionera. ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te ha sucedido? ¿Qué te ha sucedido? ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te ha sucedido? ¿Qué te ha sucedido? Para que tú me hayas olvidado, me hayas traicionado. Para que tú me hayas olvidado, me hayas traicionado. Al poco tiempo, adiós te dicen o no. Así te has dicho, ¿no? Sí, al poco tiempo, así recontra poquito yo diría. Adiós, adiós, así le dijeron. No, digo a una amiga, ¿no? O sea, a un amigo también, no, pues no es mi caso, digamos, ¿no? No necesariamente tenga que ser mi caso, ¿no es cierto? Pero finalmente así te diga que sí. Y 2 de la tarde ya con 37 minutos. O sea, me hacen hablar hoy. ¿Qué pasa con ustedes? Listo. ¿Quiénes más tenemos por acá? Saluditos. Ahí están mis amigos del grupo Su Majestad del Huayno. Hay que enviarles un saludito. Y estos mis amigos me van a decir, tú no mandas saludos, que no digo nada, que parece un cementerio, este grupo, o de repente parece invierno congelado. No sé, nombres le han puesto, ¿eh? ¿Qué les pasa? Un poco más de respeto, un poco más de respeto. A ver, vamos a grabar ya.
El saludito para mis amigos del grupo Su Majestad el Huayno a esta hora de la tarde. Muchísimas gracias, nos está sintonizando. Full, nos dice quién es. A ver, hoy ha escrito, nos envió ahí un vaso de cerveza. Eduardo, como ahora es virtual todo tiene que ser virtual, pues no es cierto. Dino nos dice, señorita Liz, buenas tardes, presente Dino por acá, un saludito para usted. Me dice gracias y para todo el grupo Su Majestad del Huayno, muchísimas gracias. ¿Quién más por ahí está? Allen Bento. Uy, después de mucho tiempo, Allen Bento, ¿qué pasó? ¿Qué viento te ha traído de nuevo? Miss Lisbeth me ha puesto ahí. Buenas tardes. Un saludo, dice, para todo el grupo Su Majestad del Huayno. ¿Qué has enviado? Un video, ahorita vamos a chequear, ¿ya? Wilson Rimachi. Hola, buenas tardes, señorita Liz. Dice, un servicio a la... colectividad debe ser. Soy Wilson Rimache, quiero o estoy buscando, dice, una camioneta 4x4 Toyota, dice, del año 2016, puede ser 17 quizá, o 18 también. Si alguien quiere vender, comuníquese a mi número, dice 946-7648-67. Un favor. Voy a estar agradecido, dice Wilson. A ver, ñaña Turayko, Najangonariki, carro, chatapacha, venderita, monax, camioneta, y que tariki, 4x4, chay, camioneta, ewipayak, shanki, anchi, camioneta, bendita pacha, monashanki. A sueipas, Wilson, ranticuita, monashan, camionetata, Kanman, 2016, Guatamanta, 2017, o Ichapacha, 2018, ¿ya? Chay, cacheta, bendita, monax, chaga, Guajairuchisia, 946-764867. 946-764867. Listo, servido, Wilson. Y el saludo para todos mis amigos, que será de Alfredo. Alfredo, ¿has ido a trabajar o has ido a participar de conciertos allá en Puno? Todo lo que me envía mi amigo son sus videos de concierto. Ahí está con fecha todavía, fecha, hora, todo así, chévere. Alfredo, ¿qué será de tu vida, Alfredo? No sé, Alfredo habrá ido a trabajar o habrá ido a asistir a los conciertos. ¿Qué será de su vida de mi amigo? Saludos, Alfredito, un gran abrazo. Y también, por supuesto, a Julio Wilca, saludos. ¿A quiénes más del grupo? Abel Guamán, ¿qué será de Abel también? ¿Quiénes más están en el grupo? La profesora Nelly Dachura no escribe, no dice nada. Ladislau, Teodora, ¿qué será de tu vida, Teodora? El señor Jorge Oblitas, allá en Grau. El saludo para cada uno de ustedes, ¿ya? ¿Por qué te ríes? Es que de verdad, pues mi amigo Alfredo nos ha enviado un montón de videos ahí, creo que son de conciertos donde ha asistido. Él dice, ¿no? Yo he ido a trabajar, estoy trabajando ahí en la punta del cerro, en los lugares más recónditos de Puno. Sin embargo, está enviando sus videitos, no sé, sin querer o queriendo, pero hasta sus videos tienen la fecha, están fechadas, están con ubicación, están con hora. Esa es la vida de mi amigo. Esa vida quisiéramos todos. No es cierto. No, es una broma, Alfredo, es una broma nomás. Yo sé que tú estás trabajando, definitivamente. Imposible, pues, que vas a estar andando, ¿no es cierto? Algunas circunstancias, de repente cuando usted está caminando por la calle, hay algún concierto, y de pronto, pues, uno se queda a ver. Eso, lo más probable es que haya pasado, ¿no es cierto? Sí, ¿no es cierto? No sé, pues tú cuéntame, ¿ya? A ver, otro dice por acá, saluditos, dice para la señora Eva Curio. Mamita dice de William Guamán. Hoy 26 de octubre está de onomástico, muchas gracias. Saludos también, dice, para Wilber Guamán Acurio desde Chorrillos, Lima. ¡Qué lindo! No dice nada, William. ¿Qué pasa, William? No dices nada, William. El cumpleaños para tu mamita. Vamos a cantar, pues. A ver, ponga esa cancioncita en Runasime. A ver, en Kashwasime. Vamos a escuchar.
Ama wakarukuspa, ama llakirukuspa. Señora Eva Curio, hatun punchaunikipi, napeikita chayachimuikikua. Lipichallaiko kay wayrawasi surfuines japiriki llank'aqkuna. En especial, pues, tu hijo Williams Huamán, la catedral. Y por supuesto también Wilber Huamán Acurio desde Chorrillos, Lima. Él está pues en Lima, a la distancia te manda saludos, mamita. Eva Curio, y me ayna ya tapas chera musajme, y me ayna ya tapas chera musajponen. Cumpleaños nescapicha monamonaita, suey pasrique celebración, festejo nescatañaupaj maparishanco. Ojalá William, ¿no es cierto? Con todo, con todo para la mamita esta celebración a lo grande. Así es, muchas gracias también por escribirnos a Wilber, un gran abrazo a la distancia Wilber, hasta Chorrillos, Lima, que la estés pasando bonito y de hecho seguramente con mamita ya te comunicaste y bueno, de parte tuya hacemos llegar entonces este bonito saludo. 2 de la tarde ya con 43 minutos, ahora sí, temitas musicales esta tarde para que nos acompañe por supuesto y celebrar esos cumpleaños, quizá usted también esté de cumpleaños y no me quiere avisar, no sé, no es que tampoco no es que te voy a quitar tu tahuachaki, no, tampoco me lo voy a tomar toda la chicha, no, pues un poquito podría ser, quizá por eso no me quieren avisar, pues no, quién sabe, digo yo, listo, 2 de la tarde ya con 44 minutos, ¿con qué le vamos a saludar a la señora Eva? ¿Qué guainito pues le gustará? De repente esos guainitos del centro, un guainito del sur, de repente un guainito de dónde, a ver, un guainito apurimeño también, quién sabe. A ver, vamos a empezar con un guainito del centro, ¿qué tal? Para que podamos animarla esta tarde de Flor Pucarina, creo que no nos podemos equivocar, ¿no? La última canción, Churami Pacha, señor Chinchilico. Así, Aquilino Así canta Pucarina. Al mejor de los sellos, mi rey. Dejo una nota en mi tarjeta, cariño, a ti solo. Dejo una nota en mi tarjeta, cariño, a ti solo. Porque mañana me ausento a tierras muy lejanas. Porque mañana me ausento a tierras muy extrañas. El tiempo se encargará pronto de unirnos para siempre. El tiempo se encargará pronto de unirnos para siempre. No habrá barrera en el mundo que pueda separarnos. No habrá barrera en el mundo que pueda separarnos. Noche de luna será cuando retorne a tus brazos. Noche de luna será cuando retorne a tus brazos. Será una prueba sincera del amor que juramos. Será una prueba sincera del amor que juramos. ¡Ay, cual dos palomitas de un solo nido vivirán dichosos nuestros corazones. ¿Qué tal es palomita? Cual dos palomitas de un solo nido vivirán dichosos nuestros corazones. Guachi, Pucarina. Adentro de Estamos en el Valle Azul,
¿Por quién doblan las campanas, ay de Raimundo? Es que presiento mi partida. Nadie comprenderá mi dolor, todos criticarán mi pasado. Nadie sabrá llorar como yo, porque te supe amar con el alma. Nadie comprenderá mi dolor, todos criticarán mi pasado. Nadie sabrá llorar como yo, porque te supe amar con el alma. Clavaste una daga en mi pecho, me diste el veneno más amargo. Mi vida no tiene sentido, ¿para qué quiero más esta vida? Nadie comprenderá mi dolor, todos criticarán mi pasado. Nadie sabrá llorar como yo, porque te supe amar con el alma. Clavaste una daga en mi pecho, me diste el veneno más amargo. Mi vida no tiene sentido, ¿para qué quiero más esta vida? A mis amigos más cercanos, en vida les dejo un encargo que yo siento. No permitan que abran mi pecho, no quiero que sepan el dolor que llevo dentro. A mis amigos más cercanos, en vida les dejo un encargo que yo siento. No permitan que abran mi pecho, no quiero que sientan el dolor que llevo dentro.
querer, sabiendo que nuestro amor murallas ha de tener. Por mi pasado, sabiendo que nuestro amor murallas ha de tener. Por mi pasado. No habrán barreras que impidan nuestro amor, amada mía. Es infinita la fe que guardo en ti, amada mía. ¡Ah! ¡Vamos, palomita! ¡Escrito está! Iremos juntos por la vida hasta que el cielo nos permita vivir felices. Y si la gente nos murmura, diles entonces que me quieres, que yo te adoro. No habrán barreras que impidan nuestro amor, amada mía. Es infinita la fe que guardo en ti, amada mía. ¡Jara! Así Máximo Yanico, por la Piwi de Muquillauyo. Mía serás eternamente, y yo seré tuyo por siempre, que tú serás mi compañera, escrito está por el destino. Mía serás eternamente, y yo seré tuyo
por siempre, que tú serás mi compañera, escrita está por el destino. Síguenos a través de nuestras redes sociales, Facebook, YouTube, Twitter y WhatsApp. Hashtag Radio Surfuy, la voz de todos. Siento un dolor en el alma, un puñal, una daga en el corazón. ¿Por qué? ¿Por qué? Lastimado por tu desprecio. Hola mis amigos de Cotabambas, Apurímac. Les invito a escuchar mis canciones en Radio Surfuy, la voz de todos. Te lo dice tu amiga Edith, la bella purimeña. Celoso, toda la vida me hace problemas. Me celas con tu hermano, me celas con el vecino, me celas con mis amigos. Ya no soporto más, hay que separarnos. Burrito querido por el pueblo. Había una vez un hombrecito llamado Don Jacinto que vivía en un lejano pueblo. Él tenía un burrito con sus orejas cortadas, la pata coja y era muy querido por el pueblo. Vamos, burrito. Vamos, vamos, mi burrito. ¡Don Jacinto! ¡Don Jacinto! ¿Qué pasa, muchachos? Señor, hoy día el burrito me tiene que llevar a mí. No, hoy día me tenía que llevar a mí. No, porque el otro día te ha llevado a ti. Y así, los niños y niñas donde sea paraban al burrito y se montaban. A la vista aparecía cojeando en medio del pueblo, con la carga llena y todavía llevando encima a un niño o niña. ¡Epa, burrito! ¡Vamos, vamos! No, no le hagas así, se va a cansar. Un día, caminando de arriba para abajo, lamió tierra salada y le dio un terrible dolor de panza que lo hacía retorcerse y no se podía parar. El burrito se revolcaba en la pampa, en la tierra, como diciendo, de repente puede desaparecer mi dolor. Entonces, don Jacinto inmediatamente se puso a corretear, buscando el remedio, preguntando por aquí y por allá. ¡Ayuda! 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 Algo le pasa a mi burrito. ¡No se levanta! En eso, cansado, llegó a la casa de la mamá Maxi, que vivía al frente. Allí estaban comiendo toda su familia. Una sopa caliente de maíz molido o saralagua, con su quesillo que se estiraba. ¡Mamá Maxi! ¡Mamá Maxi! No se levanta mi burrito. No sé qué tiene. Tiene la barriguita hinchada. ¡Ay! Vaya comiendo esta sopita. Yo voy por el remedio. Mamá Maxi, tan cariñosa y amable, le sirvió bastante de aquella sopa. Mientras don Jacinto comía soplando, su burrito se había muerto. Volviendo enseguida, lo encontró tirado. Los perros hambrientos y los gallinazos ya estaban cerca para comérselo.
burrito no. Mi burrito no. Viendo esto, don Jacinto, sin poder hacer nada, juntando las manos, con gritos de dolor, lloró como llora el hombre por el burrito querido que le ayudaba a cargar su pobreza. Igualmente, los hombres y mujeres de todo el pueblo se compadecieron de la tristeza de don Jacinto. También todos los niños y niñas lloraron lágrimas de pena por el burrito que cada vez cabalgaban. Relato tradicional, recopilado por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Ingeniera Marina, hace días que quiero enviar un documento a las Bambas. Antes era más fácil, podía ir al Huillanahuasi, pero ahora con la pandemia es más difícil. Profesor Marcos, no se preocupe. Le cuento que ahora Las Bambas ha puesto a disposición de todos sus vecinos su oficina de información permanente virtual www.huillanahuasi.pe. En esta página pueden presentar sus documentos, hacer consultas, coordinar con un representante y hacer todos los mismos trámites que se hacían en la oficina. Solo se necesita una conexión a internet. ¿Cómo así? ¿Todos los trámites? En la página de internet se han preparado módulos de atención muy fáciles para temas de empleo local, para empresas locales, para enviar correspondencia y documentos, para atención de consultas y reclamos. Se puede acceder además a la biblioteca de documentos de Las Bambas y conocer más de los aportes de Las Bambas. También se puede tener acceso a sus instrumentos de gestión ambiental. Es muy fácil de usar. Ahorita ingreso a la página y mando mi documento. En 2 días le van a responder y si es favorable su solicitud, procederá a trámite. Llámanos o escríbenos un mensaje en WhatsApp al 941804105, nuestra línea habilitada para información ambiental y de participación ciudadana, o ingresa a la página web www.huillanahuasi.pe o búscanos en Facebook como Huillanahuasi. Las Bambas te escucha. Consejos para cuidar nuestro planeta. Con actividades cotidianas sencillas, tú y yo podemos cuidar nuestro planeta. Ahorra el uso del agua. Al momento de lavarte los dientes, cierra el caño. Si vas a regar tus plantas, hazlo en la mañana o por la tarde para que no se evapore tan rápido el agua. Siempre que puedas, reutiliza el agua para otras actividades. Además, te recomendamos instalar ahorradores de agua en la cocina y el baño. Recuerda que con actividades cotidianas y sencillas que desarrollamos en casa, tú puedes contribuir a cuidar el planeta. Recuerda, los incendios forestales generan pérdidas graves y cuantiosas. Las consecuencias son muy negativas sobre los recursos naturales, debido a que destruyen la vegetación, matan a la fauna silvestre, eliminan la vida en el suelo, contaminan las aguas, daña el aire atmosférico y hasta mueren seres humanos por intentar apagar los incendios. Evitar un incendio forestal está en nuestras manos.
Victoria, imaynallan. Ha, imaqtinta huyaykitari hap'ikushankiri. Ay, comadrita Julia, yachallawaq. Isin kay tanta quiero mana puñuchiwanchu. Chaymi pasayuni llaqtata kunan tutamantan hinaspa urqurachikamunki kiruyta. Chansakushankichu, comadrita. Kunanqa abuelachakuna hinas riki mijunata mullmunki. Aswanpas ñawpaqkunataraqcha riki qhawachikuwaq karan. Chaytan ruwaymanqa karan riki. Kunanqa qhawari. Asa quiero qhiparparipuna. Noqaykuqa wawakunantinmi qayninpa haykurayku doctor pata. Hinaspa piku hampirachikamuyku. Yachasqanchis hina charlapin riki enfermeraqa niwaranchis. Mana allin kirunchis kaqtinqa mana mijusqanchispas alimentawasunchu. Hinaspas ima unquypas taripawanchis. Allinmi, comadrita, chayni wasqayki. Wawaykunata paqarimpuni aparusaq doctorman kiruchankunata hampirachimusaq. Chaynan kanan, comadrita. Aswanpas doctormi noqaykutaqa niwaranku. Colinuschata cepilluchaman churaruspa moqch'ikunaykichis kiruykichista sapa mijuruspa. Hinallataq queso, manzana, fresa, zanahoria, perejil, apio. Chaykunatapas mijuna kirunchis allin ch'ilay kananpaq. Riki, comadre, kunanmanta chayta ruwasaq. Urpillay sonqollay ama qonkaychu. Kiruchaykitaqa qori-qoritan wakaychaykunayki. Allinta cepilluchawan, colinuschawan moqch'irikuspa, sapa mijuruspa. Imaynallan Juliana. Alillan churirasunki yachay wasipi. Alillanmi, mamay. Kunan puncha yachachiq willawanku atipakuykunamanta imaynata suñunakusunman. Manaña chaykuna kananpaq. Imaynataq chayri? Mamay, manan piwanpas maqachikuyta saqikunanchischu. Huyunakunanchismi qhawanakunanchispak mana atipakuykuna kananpaq wasinchiskunapi, ayllunchikunapi, utaq yachay wasipipas. Sichu sasachakuypi rikukusunman, utaq waq atipakuykuna kaptinqa, usqaylla yachachiqman, taytanchisman, utaq allin riqsisqanchisman willakamunanchis. Manan haykaqpas upallalla qhipanachu. Kusapuni, Juliana. Ñoqaykupas tayta mamakuna allinta huñunakamushayku. Manaña atipakuykuna ayllunchispi kananpaq. Manaña atipanakuy kananpaq llapanchismi huñunakamunanchis. Llankasun kunanmanta allin kawsayninchispaq. Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Perú Suyupa Gobierno. Vamos, chapis, por las carreteras de nuestro querido Perú. Chofercito carretero, llévame lejos. Siento que me desespero. Hola, amor, ¿cómo estás? Ya estoy en camino, en un par de horas estaré llegando. Vaya alistando a nuestros hijos para salir de paseo, amorcito. Señor conductor, no puedes estar conversando por teléfono. Te puedes distraer. Y mira que somos muchos pasajeros y todos tenemos una familia que nos espera. Ah, tranquila, señora, todo está bajo control. Nada, amor, una señora está haciéndome problema por nuestra conversación, medio envidiosa está. ¡Cuidado con esa moto! No seas imprudente. No utilices el celular mientras manejes. En la ruta, una distracción es la última. Tu vida y la de los demás están en tus manos. Noche de viaje, para que tú no te duermas en esta noche de viaje. Antes de prender tu carro, encomiéndate al divino. Antes de prender tu carro, encomiéndate al divino. Salud mental. En Surfuy, la voz de todos. Bienvenidos.
Hola, muy buenos días. Mi nombre es Susan Campos Quirós y hoy en este espacio de salud mental vamos a conversar sobre el cansancio y la fatiga crónica. Si bien es cierto, cada vez es más común observar a quienes se quejan de encontrarse siempre cansados, de levantarse fatigados y de padecer dolores musculares de cabeza. Sin embargo, esto puede ser una circunstancia pasajera o a causa de una fatiga simple y pasado unos días esto desaparece. Sin embargo, ¿qué pasa cuando estos síntomas se perpetúan durante meses y este problema se transforma en un síndrome de fatiga crónica? ¿Cómo podemos hacer frente a ello? Entonces, lo primero deberíamos realizar ejercicio físico y esto nos va a ayudar a corregir la fatiga. Es natural que la propia fatiga nos desmotive, pero cuando nosotros hacemos un esfuerzo inicial vamos a poder disfrutar y vamos a sentir mejor bienestar. Otro punto sería verbalizar nuestros sentimientos, es decir, busquemos apoyo en nuestra familia, en nuestros amigos para hablar de nuestra frustración, de nuestro enojo, de la tristeza. Esto hará que estos síntomas disminuyan. Otro es practicar ejercicios de respiración y relajación, aproximadamente unos 15 a 20 veces diarias, en el espacio de 5 minutos y en diversas horas del día. Cuando aprendemos y practicamos ejercicios de relajación progresiva, nos va a ayudar a tener una mejor concentración y sobre todo mejor bienestar. Hay que reforzar también nuestra alimentación. Hay que comer alimentos ricos en magnesio, como la soya, el coco, el melón, quizás en potasio como el coliflor, las castañas, los melocotones, la papaya, el plátano. Hay que asegurarnos de consumir también líquidos. Hay que reducir el estrés. Si tenemos un trabajo, en nuestras relaciones, en nuestras finanzas, hay que tratar de llevarlo con calma. Si bien es cierto, estamos pasando momentos muy duros, muy críticos, sin embargo, cuando nos enfocamos solo en ello, podemos tener solamente fatiga. Y si continúa esto, hay que consultar con nuestro médico para ver si requiere una atención. Bien, entonces esto es muy importante. Ahora quisiera hacerte algunas preguntas para ver si durante estos 6 meses tienes más de 4 síntomas. ¿Tienes dolor de garganta? ¿Tienes sensibilidad o dolor en el cuello, las axilas? ¿Tienes dolor muscular o en la espalda? ¿Tienes dolores en las articulaciones pero sin inflamación? ¿Presentas dolores de cabeza? ¿Tienes problemas de memoria, atención o concentración? Y si tienes insomnio. Si tienes más de 4 y te está ocurriendo por más de 6 meses, es posible que tengas un síndrome de fatiga crónica. Es por ello que tú puedes realizar estos ejercicios para poder motivarte y cambiar esta situación. Recuerda que cada día es para poder realizar algo diferente. Y sin salud no hay salud mental. Gracias por este tiempo y nos vemos en nuestro siguiente programa. Salud mental en Surfui, la voz de todos. Hasta nuestro próximo microprograma. Son las 15 horas, 18 minutos. Ducha, yura yucha son huchayo. El talento, la juventud y el sentimiento musical en las voces de las chicas. Terremoto. Orgullo
pasando, corazón? Cuando paso Puente Grande y Chaca, hasta sus aguas dicen que me vaya. Cuando paso Puente Grande y Chaca, hasta sus aguas dicen que me vaya. Yo no puedo ni podría hacerlo, porque tú fuiste mi amor tan sincero. Yo no puedo ni podría hacerlo, porque tú fuiste mi amor tan sincero.
tal, ah? ¿Qué tal tema? Estamos llamando a Edwin el amoroso. ¿Qué será de Edwin el amoroso? Edwin, no sé, yo te estoy llamando para, bueno, hablar un poco y mande saludos, pues, a todos tus compañeros de trabajo de FH Ingenieros. ¿Dónde estará Edwin? Edwin el amoroso. Así me ha dicho a mí. Yo soy Edwin el amoroso. Listo, ya, seguro que se comunica con nosotros, pero mientras tanto voy saludando a todos los trabajadores de FH Ingenieros. Estamos full chamba, full sintonía de Radio Surfo y nos dicen, hace unos instantes estuvimos hablando, le iba a llamar de inmediato, pero bueno, por ahí teníamos cositas locas que hacer. Entonces, por ahí nos demoramos un poquito. Pero bueno, ahí le hacemos el llamado público a Edwin, el amoroso. La tarde ya con 27 minutos. En el Chay Turachay, Minayan Kapashanki, Alilanchu Kapashanki, Pachtataj, Renegaisha Baja, Renegaisha Baja, Chaymanta Riki, ni Baja, y Martincha, Yauyura, Omayan, que Ekshane Paz, Nespa, Renegas Haiki, China, Yan Chuchay, Kipsa, la Yura, Soko, Omayan, que Shanki. Ahora sí, vamos a reiterar este llamadito. Entonces nos dice Wilson, por favor, guajera, paya, pachantinta, ponen, me dice. Wilson Rimachi está buscando una camioneta 4x4 que quiere comprar. Puede ser del año 2016, 2017, 2018, ¿ya? Quien quiera vender, comuníquense al número 946. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? 946 7648 67 946 76 48 67. Ya preguntan por Wilson Rimachi y bueno, ya ustedes ahí acuerdan pues los precios, ¿no es cierto? Y bueno, si es que hay una venta para comer el chicharroncito después de la venta, me llaman pues, ¿no? Para que yo, porque se supone que yo también soy parte de eso, ¿no es cierto? En alguito he ayudado, ¿no es cierto? Entonces me llamas, mira, Wilson, si es que llegas a concretar ahí una venta de camioneta, un chicharroncito o de repente finalmente un paseíto pues en la camioneta, ¿sí o no? Mentira, Wilson, es una broma nomás, de algo nos tendremos que reír, pues, ¿no es cierto? Listo, ¿qué más tenemos? Saluditos por ahí, ¿nos dejaron o no han escrito? Nadie quiere escribir, nadie quiere decirnos nada, todos están apáticos, todos están piñaullas. Bueno, ni modo, yo nomás me reiré, yo nomás hablaré como loca, no importa. Dice por acá, a ver, vamos a leer. Wilber Guamán Acurio, ¿qué tal, Wilber? ¿Cómo estás? Un gran abrazo, Wilber, me has escrito, voy a reiterar ahorita el saludito para tu mamita que está de cumpleaños. William, Guamán, no avisas. ¿Qué pasa, William? ¿Qué pasa, William? ¿Por qué no nos avisa que es pues el cumpleaños de tu mamita? Ahorita vamos a reiterar el saludo. Ahí está, creo que el amoroso. Vamos a responder, ¿ya? Ya, creo que es el amoroso. Vamos a responder al amoroso. Edwin, ¿estás por ahí? Hola, buenas tardes. Buenas tardes, señorita. ¿Cómo estás? A ver, bájale un poquito volumen a tu receptor. Bájale, Bento, un poco. A ver, Allen Bento, bájale volumen, por favor, porque si no, no nos vamos a escuchar. Con eco me voy a escuchar. Cuéntame, Edwin, ¿qué hacen a esta hora de la tarde? ¿Trabajando o están...? Trabajando, señorita, acá con el Bento, el rey de las curvas. ¿El quién? ¿Qué le dicen a él? El rey de las curvas. Rey de las curvas, le dicen a Allen Bento. No sabía eso, Sí. Lo voy a anotar. Ya, señorita, no, ese es su apodo. Listo. A ver, saluda entonces a todos tus amigos, así, nombre por nombre, con su apodo, así todito. Un saludito para mi amigo, ¿no? En primer lugar para Ale Bento, el popular rey de las curvas. Acá para mi amigo Caballero, que siempre atiende caballeramente acá en la oficina. Y acá para mi amigo Pequeña, ¿no? ¿A quién? Para mi amigo Pequeña, así es su apellido. ¿Pequeña? Así es. ¿O es pequeña? No, también es pequeña, pero su apellido es Pequeña, ¿no? Efraín Pequeña. Ya. Y bueno, ahorita estoy para todos mis compañeros que están acá, ¿no? Trabajando.
luchando día a día. Listo. A ver, a todos pues menciona, ¿cuántos están por ahí? No, solamente estamos 4 nomás. Ah, los 4, los 4 conquistadores. Sí, los 4 conquistadores. Queremos conquistar acá a las Fuerabambinas. En ese trabajo están, Edwin. Bueno, no sabía Sí. que ese trabajo también había allá en Las Bambas. No, señorita, siempre alegres, ¿no? Contentos, ¿no? Claro, hay que reírnos, para eso es la vida. Claro, señorita. Sí, Edwin, de todas maneras. ¿te gusta que te digan Edwin o te gusta que te digan amoroso? Amoroso, señorita, porque Listo. yo siempre paro Muy ahí con el amoroso. amor. Sí, muy amoroso. Muy amoroso. Amoroso, ¿qué temitas quieren escuchar en esta tarde? A ver, un temita, voy a hacer un Chinito Lande, Ya, un Rosita de Espinar, Rosita de Espinar. claro, El idiota claro, creo que estamos, canta, ¿no? ¿Está bien eso, Ah, el idiota? El idiota está bien también. Ya, y ese temita, ¿a quién lo dedicarías, el idiota? El idiota para todos aquellos que nos hacen sufrir. Nos hacen sufrir. Bueno, de hecho que tú sufres un montón, ¿no? Por como eres amoroso. Montón, señorita, Sí, montón. seguro que sí. Edwin, perdón, amoroso, muchísimas gracias por comunicarte con nosotros y bueno, voy a estar saludándolos toda la tarde hasta las 4. Voy a poner vuestros temitas musicales y bueno, a disfrutar mientras ustedes van trabajando. Muchas gracias, señorita. Listo, amoroso, un gran abrazo. Ahí está, Muchas buena gracias. rima, amoroso, un gran abrazo. Listo, gracias. chao. Chévere, ¿sí o no? ¿Qué tal rima? ¿Qué tal rima? Amoroso, un abrazo. ¿Qué tal, chicos? Yo no sabía que en verdad a Las Bambas iban también a hacer este trabajo de buscar el amor, no sé, por ahí de repente, como quien dice, ¿qué se dice, señor Chinchirico? Mejor no lo repetimos, ¿ya? No, ahí nomás, usted y su lenguaje. Decía pues, amoroso, acá viendo a las señoritas Fuerabambinas, decía. Yo no creí que ese trabajo se hacía allá también. O sea, ahí se han ido los cuatro conquistadores de FH Ingenieros a hacer este trabajo exclusivamente allá. Imagínense. No, mentira, es una broma, ¿no? Es una broma, es parte de la broma, es parte también del show, es parte también de que uno pues tiene que reírse, alegrarse mientras uno va haciendo trabajos, ahí mientras uno va avanzando. Un gran abrazo para todos mis amigos, a los 4 que están trabajando ahora mismo en FH Ingenieros. Bueno, no nos ha dicho los nombres, solo dijo, está el caballero, que se comporta como un caballero. ¿Qué dijo? La pequeña. Es así, ¿no es cierto? O la pequeña. No sé, a ver, la pequeña o pequeña, ¿es con P o con T? Pero bueno, ahí va la pequeña o la pequeña. También el amoroso. ¿Quién más dijo por ahí? No entendí otro. A ver, nos hemos olvidado de alguien. Listo. Para los 4, pero ahí, de FH Ingenieros. Voy a poner en unos instantes vuestros temitas musicales de Rosita de Espinar, que están pidiendo. También de Chinito de Lande, por supuesto. Y voy a terminar de leer por acá. Alguien escribió en el Facebook de la radio. A ver. Cambiamos, por favor, esa risa. Ahora sí, con la seriedad que nos caracteriza, ¿no es cierto? Nos caracteriza esta seriedad. Dice, buenas tardes, Amix. ¿Qué tal, Amix? Manda saluditos, dice, para mi linda familia Mendoza, por el caserío Cancaicillo. Esto en la comunidad de Saxahuilca, con un temita de Edwincito Paucara. También dice invitarles el día 5 de noviembre, aniversario de mi comunidad Saxahuilca. Están invitados todos los, dice campeones, debe decir, ¿no? Ah, no, se va a desarrollar campeonatos. Ah, ya, chévere. Entre comunidades, el 5 de noviembre, sin falta. Saluditos, nos dice Uriel Mendoza. Muchísimas gracias, Amix. ¿Cómo estás, Uriel? Un gran abrazo, Uriel. Ojalá me puedas hacer llegar al WhatsApp de la radio el programita que ustedes tienen, me imagino, por el aniversario de la comunidad de Saxahuilca. Ya, voy a estar atenta. Hazme llegar, por favor, en fotito, como usted quiera, al WhatsApp de la radio, al 974-782420, para que podamos estar leyendo también
pues las actividades que seguramente van a desarrollar en su aniversario de la comunidad de Sacsayhuilca. ¿Cuántos añitos estamos cumpliendo, Uriel? A ver si me escribes. El saludito entonces para toda la familia Mendoza Espinosa, esto en el caserío Cancaicillo de la comunidad de Sacsayhuilca. Están próximos a cumplir un aniversario más. El 5 de noviembre nos dice, ahí vamos, va a haber este campeonato. Ya ves, ahí tapacamos, pero la tapas y mata la tapa. Ahora, gracias, Uriel Mendoza, por escribirnos y darnos, pues también, ponernos en conocimiento sobre el aniversario de tu comunidad. De la tarde ya con 36 minutos. A ver, Chinito del Ande, nos están pidiendo, señor Chinchillico, a ver, busquemos a Chinito del Ande, algún temita musical. Chinito, a ver, busquemos a Chinito del Ande. Si no hay, nos pondremos a cantar nosotros. Chinito. A ver, por acá debería haber Chinito. Chinito es muy famoso, el Chinito siempre está en todo lado. Ajá. A ver, ¿qué temita podría ser el Chinito del Ande? Cásate conmigo. Así podrías cantarle, ¿no es cierto?, a una señorita de Fuerabamba, ¿no es cierto?, cásate conmigo. ¿O qué le puedes decir? Cartita de amor, mejor, ¿no? Escríbele así, cartita de amor. Chinito del Ande, ya vamos a poner ese temita musical. Surfui, chunka jognío guata, yapanchispa rima y ninchis. ¡Compadrito Alex Lermo! ¡Otra vez juntos! Porque el destino y el Perú lo quiere así, Jaime Ponce. Hay una razón, un motivo importante para el folclor. Unimos voces para presentar al cantautor más romántico, Chinito del Ande. Sí, señor. Estoy buscando papel blanco para escribirte una cartita de amor. Estoy buscando papel blanco para escribirte una cartita de amor. Quiero escribirte, quiero decirte que te quiero, que te amo. Que te extraño, te necesito, quiero tenerte en mis brazos. Quiero escribirte, quiero decirte que te quiero, que te amo. Que te extraño, te necesito, quiero tenerte en mis brazos. Para ti, con mucho cariño, Rosalvita, Gladys, Cáceres, Nina. Tú ya sabes. ¿Quién lo diría? Las cosas del corazón son órdenes que hay que cumplir al pie de la letra. Días pensando, noches soñando con tu belleza, con tu hermosura, palomita mía, palomita mía. Días pensando, noches soñando con tu belleza, con tu hermosura, palomita mía, palomita mía. Cuánto te quiero, cuánto te amo, hermosura de mi vida. Quiero que sepas que eres mi vida, que solo vivo para amarte. Cuánto te quiero, cuánto te amo, hermosura de mi vida.
yo llorar no estoy por ti. Debo ser una idiota de llorar por tu amor. Si el amor es así, no sé qué puedo decir. Ya, Rosita, ya no llores, por favor. Mis amigos me dicen, olvídese el amor. Hasta mi madrecita, como llora al verme decir, perdóname, mamita, algún día lo olvidaré.
Son las 15 horas, 49 minutos. Creo que viene la lluviecita, ya está en algunas partes la lluviecita, ¿no es cierto? Y Pumushani, para Mushañi, aquí en lado en Peca. A ver, el saludo para todos mis amigos, dice del grupo Los Cañas. ¿Qué tal esos Cañas? ¿Cómo están? De FH Ingenieros, ¿ah? Dice, somos su majestad el Huayno. Gracias, amigos, ahí escribiendo ellos también al WhatsApp, ¿ah? 3 de la tarde ya con 50 minutos. Realmente sorprendente. ¿Ah? Me alegra mucho este grupo, Su Majestad el Huayno, un grupo muy dinámico, impresionante, ¿ah? Que conversan, hablan, interactúan, intercambian opiniones, increíble. Realmente me sorprende, quedo así anonadada, quedo así como que meditabunda, taciturna. 3 de la tarde con 51 minutos. ¿Qué más podría decir, no es cierto, del grupo Su Majestad el Huayno? Reitero el saludo, muchas gracias por escribirnos, Wilber. Reitero el saludo para la señora Eva Curio, la señora Evita. Un gran abrazo, señora Evita, que a esta hora de la tarde debes estar ya seguramente bailando, ¿ah? Háganle bailar, por favor, Williams, hazle bailar a mamita, hazle disfrutar este día, pues, en su onomástico, 26 de octubre, un añito más cumpliendo la señora Evita Curio, allá en la ciudad de Cusco. Estará por Cusco, ¿no es cierto, Wilber? ¿O por dónde estará tu mamita? De todos tus hijos recibe el saludo, de los hijos, de los nietos, de las yernas, de todos, de todititos de Radio Surfo y también de todos los integrantes. Señora Evita, se reciba el saludo en su día. Nosotros nos sumamos, ¿no es cierto?, a esos cumpleaños. 3 de la tarde ya con 52 minutos. Dice que hoy es el día de la suegra. ¿Sabía usted eso? El día de la suegra. A ver, nosotros hemos puesto ahí un potcito en el Facebook de la radio, ¿ah? ¿Qué le diría usted a su suegrita? ¿Ya? Ponga pues ahí, no sé qué le diría. Saludo suegrita, ahí nomás suegrita, no lo sé. Lo que usted desea poner, pues ponga ahí, ¿ya? Está publicado en el Facebook de la radio, pueden entrar y bueno, manda saluditos, saluda a tu suegrita, aprovecha, ¿ya? Es el día de la suegra, cada 26 de octubre pues se celebra el día mundial, ni siquiera es un día nacional, internacional, no, es un día mundial de la suegra. Dice, amada por unos, odiada por otros. El 26 de octubre es odiada, no creo, ¿no? ¿Existirá eso? Pueda que sí, ¿ah? El día pues se celebra, dice, el día del miembro de la familia que ha causado más disputas y polémicas desde hace varias generaciones, siendo objeto de mitos, bromas, chistes infundados. La suegra es la suegra. ¿Sabías que la palabra suegra proviene del latín vulgar socra y del latín clásico socrus? Significa pues madre del marido o esposa, madre política, en otras palabras. De ahí viene esta palabra suegrita. Suegrita. Hay que poner un temita musical, ya nos está ganando creo el tiempo. A ver, busquemos un temita por ahí para todas las suegritas. Saludo para la suegrita. ¿Por qué te ríes, no? Sí, pues se dice suegra, suegrita, como usted quiera. No hay ningún tema musical. ¿Qué pasa? No hay nada de suegras en nuestro repertorio. No existe, nos dice, ¿ah? Qué raro, qué raro. Ni tema musical ahí de la suegra acá. A ver, en otro lado vamos a buscar ya. Otro, busquemos en otro espacio. Por acá debe haber algún tema de suegra. Maldito amor. A ver, hay un temita acá, dice, a ver, ¿de quién es esto? Dice,
Los auténticos campesinos del Perú. ¿Y qué cantan? A ver, vamos a poner. Es larguísimo este tema musical. Ahora vamos a intentar escuchar ya en concierto. Lo nuevo, lo más reciente de los reyes del saxo cadenero, los verdaderos auténticos campesinos de... ¡Vamos para todas las suegras! Los campesinos a bailar, todas las suegras, háganle bailar pues a la suegrita en su día. Los auténticos campesinos del Perú. Eso, con pasito, con todo, ¿ah? Para las lindas suegritas. No puedo amarte. ¿Cómo? Pero tampoco puedo olvidarte. Toda la culpa tiene tu madre. Esa vieja concha es su madre. Toda la culpa tiene tu madre. Esa vieja concha es su madre. Ay, suegrita, como te quiero, pero también te odio. Porque falsa y meterte en mi vida. Pero tampoco puedo olvidarte. No puedo amarte. Pero tampoco puedo olvidarte. Toda la culpa tiene tu madre. Esa vieja concha es su madre. Toda la culpa tiene tu madre. Esa vieja concha es su madre. Y como Viruco, la mano arriba, arriba, arriba. Arriba los bracitos, arriba los bracitos, arriba los bracitos. Y para todas las suegras del Perú y el mundo entero, que lo dicen los auténticos campesinos del Perú, Yarey Chávez y Lucy González. Y para más que Eric Vidal, los creadores. No puedo amarte, pero tampoco puedo olvidarte. No puedo amarte, pero tampoco puedo olvidarte. Toda la culpa tiene tu madre. Yeah. Esa vieja concha es su madre. Toda la culpa tiene tu madre. Esa vieja concha es su madre. Y nos vamos recorriendo por todo el Perú.
tal? Y se pasaron, se pasaron los auténticos campesinos del Perú con ese temita la suegra. Listo, 4 de la tarde en punto. Muchas gracias. Ahí con ese temita, bailando con todas las suegritas, nos vamos. Ripo caposa, pasa caposa. Hato una peque, lipichayan, suegra kunapag. Kunan punchauni kitsmakas, jaja. Con vuestra yerna, kachumasiki vaya. Y mayatapes, ujiarukoichis. Pasen escatarwairoichis. Riki kunan puncha. Ripo caposa, pasa caposa. Tupa con anchis que mañana turaikuna. Radio Surfu y La Voz de Todos presentó Primero ya no llegaste, igual la voz Su Majestad el Huayno. Radio Surfu y La Voz de Todos presentó Mamá,